Desde antes de que naciera, la Justicia Especial para la Paz, mejor conocida como la JEP, ya tenía al menos un enemigo declarado, el uribismo. Hoy, cuando el acuerdo de paz que la creó cumple 4 años, el Centro Democrático vuelve con una nueva campaña para tumbarla. Parece imposible que la logre, pero su campaña pone en el centro del debate al sistema que creó el acuerdo para dictar justicia, conocer la verdad y garantizar la reparación de los casi 9 millones de víctimas que hay en Colombia. Y ese sistema no solo incluye a la JEP. Para responderles a las víctimas, el acuerdo creó un sistema que tiene 4 patas: justicia, verdad, reparación y no repetición. Hay entidades encargadas de cada una y ninguna está por encima de la otra. La Comisión de la Verdad tiene 3 años que se terminan en 2021 para oír las versiones de víctimas, exguerrilleros, exparamilitares, militares, empresarios y políticos y construir un informe que nos ayude a entender qué fue lo que pasó en el conflicto. Aunque ya habló con 17.000 personas, el COVID echó al traste la idea de que este 2020 fuera el año en que se volcaran del todo a los territorios. Y tiene una dificultad particular con empresarios, algunas víctimas de las FARC y militares que desconfían en atender su llamado. La unidad de búsqueda tiene 20 años que se pueden extender para buscar y encontrar, vivas o muertas, a personas dadas por desaparecidas en medio del conflicto. Su trabajo es humanitario porque busca aliviar el sufrimiento de los familiares. Tiene el reto de encontrar a 120.000 desaparecidos y hasta ahora ha dado con 83 cuerpos que ya entregó. Y la JEP, que tiene un mandato por 15 años que se pueden extender a 20, investiga los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado, como el secuestro o los falsos positivos. Y como han sido tantos los crímenes en medio siglo de guerra que es imposible procesar a todos los criminales, la JEP juzga y sanciona a los máximos responsables, o sea, a personas que hayan dirigido, tenido el control o financiado los delitos. Esas son entidades nuevas que nacieron a partir de lo acordado en La Habana y se suman dentro del sistema a otras que venían trabajando desde antes. La Unidad para las Víctimas es la principal entidad encargada de coordinar la reparación por parte del Estado. Va hasta 2031 y está llegando a 1 millón de víctimas indemnizadas. El acuerdo le dio especial fuerza para que haga reparación colectiva, es decir, para que ponga en marcha medidas que permitan que las comunidades más afectadas por el conflicto reconstruyan su proyecto de vida, y ya creó 169 planes para eso. Y la Agencia para la Reincorporación acompaña a los desmovilizados a hacer su tránsito a la vida civil, por ejemplo con proyectos productivos, estudios o ingresos mensuales. Una de las diferencias fundamentales entre ellas es que la JEP es una institución judicial y por eso puede imponer condenas, mientras la Comisión y las unidades de búsqueda y de víctimas no. Pero como son un sistema, deben trabajar en equipo. Y eso es muy importante porque sin una buena coordinación es difícil que los derechos de las víctimas sean garantizados en la mayor medida de lo posible. Por ejemplo, puede pasar que funcionarios de cada una de las instituciones vayan a áreas de conflicto por separado y en momentos distintos para preguntarles a las víctimas por un mismo caso. Eso termina reviviendo su dolor una y otra vez y no solo es revictimizante, sino que puede ser ineficiente. Ese es uno de los retos que aún tiene el sistema hacia adentro. Hacia afuera también tiene desafíos grandes, sobre todo políticos. Pero para entender eso, primero entendamos la lógica de garrote y zanahoria bajo la que opera este tipo de justicia. La zanahoria está en que quien se someta al sistema y cumpla con sus obligaciones de verdad, reparación y no repetición, tendrá sanciones reducidas y distintas a la cárcel. El garrote está en que si la JEP comprueba que no dice toda la verdad o que está volviendo a delinquir a pesar de haber firmado la paz, pierde todos los beneficios y será tratado como un delincuente común. Por eso, si usted es, por ejemplo, víctima de secuestro o familiar de un joven asesinado dentro de los falsos positivos, puede esperar 3 tipos de sanciones para los máximos responsables de ese crimen. Las más leves, que se conocen como sanciones propias, van de 5 a 8 años de privación de la libertad en un lugar que no sea una cárcel, y contribuir a la reparación, como que un exguerrillero ayude a reconstruir una escuela o que un militar ayude a construir el mausoleo que piden las madres de sus víctimas. Estas sanciones aplican para las personas que desde un principio aceptan su participación en los crímenes y cuentan todo lo que saben para aportar a la verdad. Hay sanciones intermedias que van de 5 a 8 años de cárcel. Usted puede esperar que se las pongan a sus victimarios si al comienzo no reconocen nada o muy poco de lo que hicieron, pero al final, antes de que les dicten sentencia, terminan confesando su participación y aportando a la verdad.
Las más duras son de hasta 20 años de prisión y se las ponen a quienes no reconocen su participación en los crímenes ni aportan a la verdad, pero al final son hallados culpables. Los responsables, además de reconocer verdad en la JEP, tienen que ayudar a la Comisión de la Verdad y a las unidades de búsqueda de víctimas cuando los llamen, porque si no, pueden perder acceso a cualquiera de esas sanciones especiales y quedar en la justicia ordinaria. La JEP también trabaja bajo la premisa de que es imposible investigar todos los crímenes cometidos en el conflicto, así que le toca priorizar, y ha abierto 7 grandes casos. En un primer grupo entran los secuestros de las FARC, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos que cometió el ejército, el genocidio de la Unión Patriótica y el reclutamiento de niñas y niños por parte de las FARC y del ejército. Los otros 3 son por violaciones de derechos humanos cometidas en regiones muy azotadas por el conflicto: el sur de Nariño, el Urabá chocuano y antioqueño y el norte del Valle y sur del Cauca. En los 7 casos ya hay acreditadas 308.000 víctimas y se espera que este año los magistrados saquen los primeros fallos sobre secuestro, en los que se señala quiénes son los máximos responsables y las sanciones que tendrán que cumplir. Todo ese sistema tiene un reto político muy fuerte. Al uribismo, hoy en el poder con el presidente Iván Duque y el Centro Democrático, no le gusta para nada ese sistema. Y nunca le ha gustado porque dice que está hecho para la impunidad de las FARC. Es decir, que tiene mucha zanahoria y muy poco garrote para los exguerrilleros, al tiempo que les da mucho garrote y poca zanahoria a los policías, militares y políticos. Por eso, desde antes del plebiscito de 2016, Álvaro Uribe y los suyos quieren acabar con la JEP o reformarla radicalmente de tal forma de que deje de ser lo que es hoy. Su más reciente intento es el llamado a un referendo para que la gente decida si quiere eso o no. Pinta muy difícil que lo logre, sobre todo por tiempo y por la dificultad de conseguir los 9,5 millones de votos, pero por eso mismo se vislumbra que la campaña por el referendo sea un medio para hacer campaña para las presidenciales de 2022. Y que por ahí derecho cale su discurso contra la JEP, una entidad en la que todavía no cree la mitad de los colombianos según la Gallup. A eso tampoco han ayudado las antiguas FARC. En sus declaraciones a medios inicialmente fueron reacias a aceptar la política de reclutamiento de niñas y niños, los abusos sexuales dentro de sus filas y el trato indigno contra los secuestrados. Además, los excomandantes guerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez retomaron las armas en medio de un caso que los involucraba en narcotráfico. La JEP decidió no conceder la extradición de Santrich alegando falta de pruebas, pero los críticos del proceso, comenzando por el uribismo, han aprovechado para echar más leña al fuego en su contra. En los últimos meses el partido FARC pidió perdón por haber secuestrado y comenzó a reconocer otros crímenes que no se les atribuían, como el del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, que muy posiblemente termine investigando la JEP. Y si en realidad deciden contar toda la verdad, probablemente para 2022 habrá condenas por abusos sexuales y reclutamiento de niños, y eso ayude a contrarrestar la campaña en su contra. Pero eso está por verse. El caso es que acabar con la JEP dejaría en el aire quién juzga los crímenes del conflicto, y se acabaría con la lógica de zanahoria y garrote para los exguerrilleros, que se expondrían a mucho más garrote y no tendrían incentivos para contar la verdad, no solo ante la JEP, sino ante la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda. También sería muy difícil que adquirieran un compromiso real para reparar a las víctimas, y lo más grave, con el riesgo de que vuelvan a las armas. Este sistema apenas está dando sus primeros pasos, pero acabar con su pata judicial, la JEP, desestabilizaría lo logrado hasta ahora. Y aunque Uribe ha dicho que la JEP se debe acabar, no ha hecho una propuesta concreta para reemplazarla ni ha dicho qué hacer con las otras patas del sistema.